¿Tienen comprendido, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Sí, Bien, le he encargado al señor auxiliar que el día sábado puedan repasar tanto el decreto del 9 de febrero como el acta de independencia. ¿Han hecho así? ¿Han repasado? No me he informado, la verdad que no he tomado parte en ese tema. Jóvenes estudiantes, el día sábado han revisado el decreto del 9 de febrero. Buen día. Ya, entonces estamos empapados respecto al decreto del 9 de febrero, que es el primer documento, un documento de convocatoria, un documento, sin embargo, que denota que, fue dictado el 9 de febrero en La Paz de 1825, y sin embargo, el 7 de febrero estaba cruzando el mariscal Sucre. El mariscal se dirigía con el ejército colombiano, el ejército libertador en ruta norte-sur, se internaba desde Puno hacia Desaguadero y posteriormente a La Paz. Es evidente que ha sido alcanzado por Casimiro Lañeta, por esos personajes que en realidad que han sido quienes han insuflado, quienes han propuesto los doctores de Charcas, que a último momento se han convertido en revolucionarios. Y por eso es que se pasan al bando independentista. Vamos a encontrar también como hipótesis a probar el hecho de que la independencia de nuestra Bolivia, de nuestra República de Bolivia, se debe a la confluencia de dos intereses que han llegado a complementarse en ese momento, que han llegado a ser complementarios, pero simultáneos, y que han sido un interés externo y un interés interno. ¿A qué nos referimos? En cuanto al interés interno, tenemos que denotar que el Perú, el Perú, del cual no dependía la Real Audiencia de Charcas, el Alto Perú, desde 1776, decíamos, dependía del virreinato del Río de la Plata, Argentina, si quieren o no. Y sin embargo, las provincias del norte del Río de la Plata eran las provincias del Alto Perú. A ustedes les parecerá que eso es insólito, que Bolivia habría nacido independiente sin un precedente de pertenencia política. Eso no es evidente. En los documentos de configuración de la República Argentina, básicamente en el Congreso de Tucumán de 1816, en que proclama la independencia de las provincias del Río de la Plata, como en la primera Constitución Argentina de 1819, hay participación electa de representantes del Alto Perú, porque era parte de la gestión administrativa del Río de la Plata. Pero, claro, el interés interno era que apenas constituían una representación sin poder alguno, no tenían ningún poder. Ya para 1816, imagínense, 10 años, 9 años antes de la independencia de lo que hoy es Bolivia, ya se había tenido una representación ante el Congreso de Tucumán y asimismo la aprobación de la Constitución Argentina. Los doctores de Charcas ya tenían esa experiencia, ya habían representado al Alto Perú, y no solamente Charcas, también Potosí, Chichas, Misque, Cochabamba. El Alto Perú, en realidad, representado en la Asamblea que declara la independencia argentina, que manda a que el acta de independencia argentina, que pronto va a hacer una celebración más de su independencia, el 9 de julio. El 9 de julio de 1816, con participación de representantes altoperuanos, y es más,
el secretario y luego primer vicepresidente de esa asamblea era nada menos que José Mariano Serrano. Era un alto peruano perteneciente a Charcas. Mucho antes, para 1810 inclusive, en la primera junta revolucionaria efectuada en el Cabildo de Buenos Aires, se había tenido el hecho de que Cornelio Saavedra, un potosino, dirigía la Asamblea Deliberante. Esas incógnitas históricas ya las hemos despejado. Cornelio Saavedra no podía ser boliviano porque en ese momento no existía Bolivia, estamos en 1810. Era potosino y era súbdito de la colonia en su ubicación de el Alto Perú, que era dependencia de las provincias del Río de la Plata. Así tenemos que, sin embargo, constituía pues un bloque muy importante, un bloque político muy importante, el virreinato del Río de la Plata convertida en un nuevo estado, Provincias Unidas del Río de la Plata y posteriormente Argentina, de las cuales las provincias del norte eran periféricas, sin poder alguno. Y de hecho hasta el presente, incluso las propias provincias del norte argentino, Salta, Jujuy, no tienen una predominancia que tiene pues la capital federal, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, pues no tiene ninguna de las provincias, ni del norte ni del sur, la predominancia que tiene la capital Buenos Aires, repetimos. Se percataron de ello los charquinos, los doctores de Charcas. Claro, sabían que iban a ser simplemente unas provincias del norte muy alejadas de la capital Buenos Aires. Ahí entonces tenemos un primer interés, el interés de la oligarquía de Charcas. Recordemos que muy poco antes, incluso hasta 1825, entrado 1825, aún eran realistas los doctores de Charcas, los que han creado Bolivia, los que han creado el Alto Perú. Eran realistas, eran pro-españoles, monárquicos, absolutistas además. Y de hecho Casimiro Olañeta tenía su tío Pedro Olañeta, que se reconocía como monárquico absolutista y se autoproclamaba virrey del Alto Perú. Así señalaba, este caballerito era un extremista, si quieren, colonial. Así que se percataron, sin embargo, después de la derrota de Ayacucho, derrota decimos para los españoles y victoria para las fuerzas independentistas, ya que el Ejército Unificado Libertador, conformado por dos fuerzas, es importante la composición del Ejército Unificado Libertador. El ejército colombiano, que venía del norte, Venezuela, Colombia, e iba en dirección sur, y el ejército peruano. Por eso es que confluyen ambos ejércitos en las campañas de independencia, y nos podemos dar cuenta de eso en las batallas que se libraron. La batalla de Junín primero, comandada por Bolívar en persona. El libertador Bolívar en persona el 6 de agosto de 1824, comandando al ejército unificado. Pero como era un ejército unificado y el comandante era del ejército colombiano, el jefe de Estado Mayor, vale decir el segundo al mando, era del ejército peruano y era Andrés Santa Cruz para la batalla de Junín. Y luego en la batalla de Ayacucho, del mismo modo, siendo el ejército unificado el que se batió contra los españoles, y del mismo modo teniendo a dos ejércitos unidos, el ejército unificado tenía dos ejércitos, el comandante, el mariscal Sucre, del ejército colombiano, y como jefe de Estado Mayor, uno del ejército peruano, que era Agustín Gamarra. He ahí que se nota que habían dos ejércitos, y la posibilidad de la existencia de dos ejércitos hace pues al hecho de que a futuro pueden haber algunos problemas. Ya nos habíamos referido de la confluencia de un interés interno. La oligarquía de Charcas, los Olañeta, los Usín, los Serrano, querían independencia para tener un estado propio, ya que era una provincia muy alejada de Buenos Aires y bueno, ellos querían tener un poder, y qué mejor que darle la ubicación en la Real Audiencia de Charcas.
Se dice mucho que son ellos los que han luego remarcado el hecho de que el presunto primer grito independentista es en Charcas, justamente para tratar de justificar su participación. Pero de todos modos, ellos tenían interés de gobernar un nuevo Estado. Obviamente ya no se iba a llamar Real Audiencia de Charcas, probablemente cambie de nombre, y se apresuraron ellos en ponerle, en buscar la independencia, por una parte. Y por otra, los intereses geopolíticos del ejército colombiano, a sabiendas que existía el ejército peruano y que, un Perú unificado, vale decir, el Bajo Perú, que es el Perú que conocemos, y el Alto Perú, que es lo que más o menos conocemos como Bolivia, e incluso el Perú, que no era el Perú que conocemos hoy, sino alcanzaba incluso hasta Ecuador. No se había definido la independencia del Ecuador. Eso indudablemente motivaba a que el ejército colombiano tenga también el interés externo de dividir al Perú. Claro que sí, dividir al Perú, por lo menos restarle el Alto Perú. Y de esa manera debilitar a un futuro rival. Porque de hecho se han agarrado en guerra entre Colombia y Perú posteriormente, hasta 1830. Entonces jugaba un factor externo como confluyente del factor interno. ¿Qué quiero decir? Que en la hipótesis histórica que planteo, y además la pruebo con documentación, la independencia de Bolivia no se debe a la lucha patria o al ansia independentista de un pueblo entero, sino más bien responde a dos intereses que han confluido. Uno interno, el de la oligarquía de Charcas, para tener un Estado propio, y otro externo, el de Colombia, de dividir a Perú, segmentándole, dividiéndole el Alto Perú, y luego le dividieron también con un Estado cuña, Ecuador. Claro, un Estado debilitado, ya no podía ser un rival tan peligroso como podía haber sido un Perú unificado. Imagínense, Perú, Bolivia y Ecuador juntas, pues eran una potencia de desequilibrio en el escenario geopolítico internacional de ese momento. Y obviamente eran un peligro para Colombia hacia el norte, pero también hacia el sur, a la Argentina y Chile. Es por eso la actitud de Argentina y Chile contra la Confederación posteriormente. Entonces vemos que hay intereses que confluyen. No podemos explicar lo jurídico sin entrar a la explicación política. Habíamos dicho siempre que la norma jurídica no es sino el resultado de la decisión política. Incluso había restos del ejército español después de la batalla de Ayacucho. Tan monárquico, absolutista era don Pedro Lañeta, tío de Casimiro Lañeta, que se odiaba con la fracción republicana del ejército español. ¿A qué quiero llegar? Que recuerdan que habíamos hablado de la existencia de la Constitución de Cádiz en España, que conformó la Primera República el 19 de marzo de 1812. Eso llevó a una división incluso en el ejército español colonial. Se fraccionó el ejército, por lo menos eso se nota, en el hecho de que Canterac y La Serna, que eran comandantes españoles, Valdés también, que eran comandantes españoles republicanos, porque así era la instructiva desde Madrid, no contaron con el apoyo para las batallas de Junín y de Ayacucho de la fracción sur del ejército español. La fracción sur del ejército español, acantonada en Potosí, no fue a auxiliar, a incrementar las fuerzas del ejército español. Tal vez con ese grupo de soldados más hubiera sido un tanto más difícil, o hubiera sido distinto el resultado de las batallas de Junín y de Ayacucho. Se abstuvo de mandar a sus fuerzas en el entendido de que en realidad quienes iban a lograr derrotar al ejército colombiano iba a ser el valiente ejército monárquico encabezado por Pedro Lañeta. Eso creía don Pedro Lañeta. Y además, por el encono que tenía respecto a los militares republicanos, él era monárquico. No olviden
que al crearse la Constitución de Cádiz establece una república y divide el escenario político entre republicanos, demócratas y monárquicos absolutistas, proclives a la monarquía. Siempre va a ser así. Lo opuesto a cualquier república es la monarquía. Hoy de a poco, incluso en Bolivia, nuestra actual Bolivia, se viene despejando que quienes querían, contrariamente a la república, pues pretendían otro destino antidemocrático. Ese es el escenario y así también sucedía en 1825. Entonces no fue a combatir, incluso se confundió el Libertador al mandarle alguna epístola, una carta de agradecimiento por su valiente actitud patriótica a Pedro Lañeta, pero seguramente se enojó mucho don Pedro Lañeta, porque él quería batirse con el ejército colombiano y, según él, destruir de una vez a esos rebeldes. Estamos en 1825, ya habían sido derrotados en diciembre de 1824, incluso ya estaba en territorio del Alto Perú, se había adentrado a La Paz el mariscal Sucre, y había incluso dictado el decreto de 9 de febrero, y estamos al 2 de abril de 1825. Y aún teníamos un ejército, aún se tenía un ejército español en tierras del Alto Perú, acantonado en Potosí. Y por razones estratégicas, retrocedieron en el Camino Real, así se llamaba el camino que vincula Potosí con Buenos Aires, en que en carretera se puede ir de Potosí a ver Vitichi, Santiago de Cotagaita, Tupiza, Villazón. ¿Se acuerdan? Bueno, en ese camino, hasta la frontera hoy con Argentina. Bueno, en ese camino se encontraba acantonado el ejército realista en el lugar denominado Cruce del río Tumusla. Y bueno, su propio ejército, el coronel Medina Celi, se insubordinó contra Pedro Lañeta, y ya no había sentido seguir peleando. Era abrumadora la fuerza del Ejército Libertador y apenas eran un pequeño batallón el que tenía Pedro Lañeta. Era inviable cualquier hecho. Entonces se insubordinaron en Tumusla. El 1 de abril en realidad fue la insubordinación, un motín, en un lugar que en realidad no se llama Tumusla. Por mis investigaciones, hace algunos años me he ido por ese lugar, he recorrido ese lugar y no había sido exactamente en el cruce de la carretera con el río, sino unos kilómetros más tierra adentro. Se llama el lugar Patirana. Bueno, en ese lugar están aún las tumbas y los restos de un vetusto cuartel, ya prácticamente en ruinas, y eso recuerda se denomina Batalla de Tumusla, que en realidad no fue ninguna batalla, fue un acto de insubordinación interna, un motín, en que los insubordinados dispararon o hirieron a su comandante, don Pedro Lañeta, el 1 de abril, y falleció el 2 de abril, y por eso se indica que la batalla de Tumusla, así se la denomina, fue el 2 de abril, pero no se ha batido el ejército libertador contra el ejército de Olañeta, sino que tuvo un acto de insubordinación. Por tanto, la convocatoria a la cual se efectuó a través del decreto del 9 de febrero, recuerden que el decreto del 9 de febrero tiene una naturaleza electoral y convoca a la representación de las provincias del Alto Perú para que deliberen de su destino. Para eso es el decreto del 9 de febrero. Llegado a La Paz, convoca el mariscal Sucre para que deliberen de su destino. Pero nótese que ese decreto está redactado con pleno conocimiento de geografía, densidad poblacional, representación, en fin, de conocimiento. ¿Cómo es posible si el mariscal va adentrándose a Perú el 7 de febrero, el desaguadero, y el 9 de febrero estaba en La Paz, y a los 2 días, y además el viaje a caballo, y directo a emitir el decreto del 9 de febrero? Eso no es posible entender, sino porque el proyecto se lo remitió en Puno el 2 de febrero, ya le dio alcance en Puno, el camino de Puno a Desaguadero, nada menos que Casimiro Olañeta. Por tanto, es de presumir que el proyecto de decreto de 9 de febrero fue en realidad obra de Casimiro Olañeta y los doctores de Charcas.
con la finalidad de asegurarse de que existe una convocatoria a los pueblos del Alto Perú para, por una parte, dividir al Perú y por otra parte, ellos conseguir su propósito de hacerse con un Estado propio, como luego lo fue. Ellos se encargaron, me refiero a la oligarquía de Charcas, se encargó de asentar la capital del Alto Perú en Charcas, hoy Ciudad Sucre, y fueron ellos, los de la oligarquía de Charcas, los que protagonizaron la conducción del Estado boliviano. Olañeta ha sido parte de los gobiernos prácticamente hasta su muerte, y los demás también han sido beneficiados con cargos permanentes en el nuevo Estado. Entonces confluyen ambos intereses, y una vez convocada la Asamblea Deliberante, porque a lo que se convoca con el decreto del 9 de febrero es a una Asamblea Deliberante y en sus particularidades, incluso se convoca por el departamento de Potosí, se convoca a la representación de Atacama. Si ustedes pueden revisar el decreto de 9 de febrero dentro de las poblaciones y representaciones, indica por Potosí se convoca, Potosí, por Cochayanta y entre otros, ¿no? En Cobija. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, la importancia es que desde el primer documento normativo de lo que hoy es Bolivia, se convoca a la población del litoral de Atacama. Y por tanto, con ese documento y el acta de independencia, de manera clara se puede decir que Bolivia nació a la vida independiente con su costa del litoral. Ese es el documento constitutivo. Claro que en la Asamblea Deliberante, ya que los oligarcas de la oligarquía de Charcas se habían hecho del poder, excluyeron todo lo que pudieron a los guerrilleros, a los héroes de la guerrilla de independencia. ¿Dónde estuvieron los guerrilleros? Apenas 2 de los guerrilleros fueron parte de las elecciones y posteriormente de la instalación de la Asamblea Deliberante el 10 de julio de 1825. José Miguel García Lanza y el otro, José Vallivian. José Miguel García Lanza, que había incluso perdido en la guerra de independencia a su hermano Gregorio García Lanza, ya lo habíamos dicho, ahorcado junto con Murillo en enero de 1810 y posteriormente en 1812, su otro hermano, Manuel Victorio García Lanza, murió en el combate de Coroico contra las fuerzas españolas. Y el único que sobrevivió a esos hermanos fue José Miguel, el hermano menor, se indica con heridas de guerra horribles en el rostro, y un mozalbete, un joven oficial muy brioso, José Vallivian, luego presidente de Bolivia. El resto fueron personajes exrealistas, poco conocidos y nada vinculados con la Revolución de Independencia. El decreto de 9 de febrero, entonces, aprobado por el mariscal Sucre y constituye el primer documento normativo del Alto Perú, tiene por naturaleza ser un documento electoral, porque convoca a los representantes y su contenido general es que el Ejército Libertador proclamó que no iba a intervenir en los negocios domésticos de los pueblos del Alto Perú. Estaba bien, el Ejército Libertador iba a resguardar y al final de cuentas serán los representantes los que vayan a definir de sus destinos. Convoca a la Asamblea Deliberante de los representantes del Alto Perú para que, como su nombre lo indica, deliberen de su destino. A ver, ¿cuál va a ser nuestro destino, señores diputados? ¿Queremos pertenecer a la Argentina? ¿Queremos pertenecer al Perú o queremos ser independientes? Es algo así como en la mesa les pusiéramos, a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos una sabrosa torta o queremos un sándwich de barro o queremos no sé, otro sándwich de ladrillo? ¿Qué quieren? Es obvia la respuesta, ¿no? La independencia. ¿Por qué? Porque tenían que curarse por parte del Perú y por parte la Oligarquía de Charcas quería ser de un propio Estado. Ambos intereses confluyeron, por tanto. La convocatoria dice que en marzo de 1825 se elegían los diputados representantes ante la Asamblea Deliberante y para ser electos se tenía que tener 25 años de edad y contar con una renta o ejercer un oficio o una profesión. ¿Qué tal? Diseñado casi exclusivamente para la oligarquía. Se señala que el ex virreinato de Buenos Aires no tiene autoridad con la cual definir la situación, lo cual era falso, porque desde 1816 ya existía
La República de las Provincias del Río de la Plata aquí omite abstracción. ¿Por qué indica aquello? Porque quieren omitir el hecho de que habían sido vinculados a la conformación del Congreso de Tucumán y al establecimiento de la Constitución argentina. Acá mienten, pues la mentira a veces se la hace de manera descarada. Y ellos dicen, no, el ex nato de Buenos Aires no tiene una autoridad con la cual definir. Claro, porque ya había una nueva autoridad. Era la República del Río de la Plata. Tal así que, ni bien se independiza el Alto Perú, se le consulta al Río de la Plata, a Buenos Aires. Y no, ¿acaso no tenían gobierno? Según el decreto de 9 de febrero no había tal situación. Ese ya es un exabrupto y una mentira directamente atribuible a los intereses de la oligarquía de Charcas, los intereses de Olañeta. La representación de diputados se estima ser un diputado por cada 20 o 25 mil almas, personas. La terminología almas era, personas que se puede entender. La existencia de los departamentos para ese momento eran La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. Nótese que no existía Oruro y otros departamentos que luego aparecen. Sin embargo, la redacción del artículo 10 es defectuosa, no clara en cuanto a la asignación de escaños por departamento, llevando a confusión. Pese a ello, fueron 48 diputados los electos. La Asamblea Deliberante se debía instalar en sesiones en la ciudad de Oruro el 19 de abril de 1825. A ver, notemos eso. El mariscal Sucre también no era de la mano abierta para decirles todo a la oligarquía de Charcas. Les dijo, muy bien, pero las sesiones van a ser en otro punto y van a ser el 19 de abril, y para eso se eligieron los representantes. Pero sin documento normativo alguno, esto no hay determinación. Se tenía que instalar el 19 de abril y se instaló el 10 de julio. ¿Qué pasó? Se instaló en realidad en Charcas y se trasladó, como estábamos en julio, según lo que indican los documentos, el único motivo de haber trasladado las deliberaciones de la Asamblea Deliberante hacia Charcas, hoy Sucre, en lugar de celebrarse en Oruro, fue que en Oruro hacía mucho frío. La única explicación es esa. Y bueno, sin explicación alguna, se traslada la deliberación, la instalación de la Asamblea Deliberante a la ciudad de Charcas. Hasta ahora no se puede explicar por parte de quienes proclaman de capitalía plena el por qué se han llevado la instalación de la Asamblea Deliberante hacia la ciudad de Charcas, Sucre. ¿Por qué? Si según el decreto es la ciudad de Oruro. Nótese, ustedes van a poder verificar de la lectura de su propio decreto, que lo tienen seguramente a mano, que el lugar para que se tenía que celebrar la deliberación era la ciudad de Oruro. Eso no sucedió, se trasladó sin modificación alguna y sin asentimiento alguno hacia la ciudad de Charcas. El Ejército Libertador brindaría el resguardo para su funcionamiento. Evidentemente, el Ejército Libertador no deliberaba ni participaba y lo único que hacía era brindar la seguridad. Obviamente, si había algún apasionamiento. ¿Y por qué estaba ahí el Ejército Libertador? No se pregunta. Dan los resguardos y son los representantes. Porque la representación de La Paz, que no tenía representación en las Provincias Unidas del Río de la Plata, La Paz más tenía proximidad con el Perú. Los guerrilleros de la independencia paceños, José Miguel García Lanza, Ramón Loaiza, es el que tiene en la calle Loaiza, de la cual es la Facultad de Derecho. Ramón Loaiza es el segundo al mando de José Miguel García Lanza. Ellos pues operaban en el sector paceño tropical, Yungas, Inquisibi, y como esa ruta que lleva hacia Cochabamba, la provincia de Independencia, porque todo eso conformaban la Republiqueta de Ayopaya, que básicamente es lo que hoy conocemos como los departamentos de La Paz, parte de Cochabamba y parte de Oruro también. No habían sido delimitados los departamentos. Pero, sin embargo, ellos, los revolucionarios, ellos sí tenían su propio ejército. Y claro, para ahuyentar a cualquier otro ejército estaba el Ejército Libertador. Y de hecho, pues el ejército de José Miguel García Lanza no se trasladó hacia Charcas para provocar, ni mucho menos. Respetó el orden, sí mandó
como representantes a José Miguel García Lanza y a José Valmián, que eran comandantes. Bueno, uno era comandante, el otro era un teniente joven, muy, muy joven, pero que también estuvo como parte de la independencia. El importante dato es que Potosí fue electo representante de Atacama, habíamos dicho, don José Mariano Enríquez. Cuando vayan ustedes a la ciudad de Potosí, a la plaza 10 de noviembre, es la plaza principal de la ciudad de Potosí, van a ver que al medio hay una especie de pilar grande e indica en letras de bronce: estos son los diputados de Potosí que firmaron el acta de la independencia. Y ustedes comienzan a leer y van a encontrar este nombre: José Mariano Enríquez. Él era representante del litoral de Atacama. Entonces, toda la teoría de que Bolivia nació sin mar y esas cosas, pero además otras teorías marginales y contradictorias en el entendido de que Bolivia tuvo mar desde el Incario, Bolivia tuvo mar desde Tiwanaku, desde la colonia, que son falsas, porque Bolivia nace la vida independiente el 6 de agosto, pero además, mediante el decreto del 9 de febrero, esa teoría también confluye y es verdadera, porque Bolivia, tanto por el decreto del 9 de febrero como por el acta de independencia de 6 de agosto de 1825, ambos, tiene la representación del litoral de Atacama. Y ese es el motivo por el cual la independencia de Bolivia marca también la pertenencia de su litoral. Eso nos permite además un diferente enfoque en cuanto a la defensa de los intereses de Bolivia respecto a su derecho inclaudicable de acceder de manera soberana al Océano Pacífico. Acta de Independencia. El 6 de agosto de 1825, en honor al primer aniversario de la batalla de Junín, la Asamblea Deliberante, pues que estaba deliberando desde agosto, cuyo presidente fue José Mariano Serrano. ¿Recuerdan que les dije este nombre? José Mariano Serrano. Había sido él secretario, tercer hombre del Congreso de Tucumán, esa era la importancia que tenía José Mariano Serrano, y luego, para la firma de la Constitución Argentina de 1819, también en el Congreso de Tucumán, fue vicepresidente argentino, José Mariano Serrano, y fue más bien el que, electo por Charcas, fue el que fue designado presidente de la Asamblea Deliberante. ¿Por qué? Claro, uno no se puede explicar por qué alguien que estaba vinculado con la Argentina y luego resulta ser presidente de la Asamblea Deliberante Independentista del Alto Perú. Ahí denota que la oligarquía de Charcas quería un Estado independiente, porque, como habíamos explicado, el ser provincias del norte, provincias aisladas del poder, pues les convertía en unas provincias sin poder deliberativo y conducción real. En cambio, teniendo un Estado propio, podían llevar los destinos de un nuevo Estado, y como se autoproclamaron capital del nuevo Estado, pues tuvieron ese poder. Y he ahí la explicación por qué José Mariano Serrano estaba conduciendo la votación. Y sin embargo, para asegurarse, no fue un acto patriótico, sino para asegurarse de que no hayan votos en contra del ejército guerrillero de La Paz, a momento de la votación de la independencia, solo para ese momento se le otorgó la presidencia del evento a José Miguel García Lanza. ¿Qué les parece? Al disidente, al que podía haber marcado que La Paz vote por el Perú. No, para asegurarse de que no hayan votos en contra, se le dio la presidencia a José Miguel García Lanza. Querían los de la oligarquía de Charcas evitar disidencia. A ella concurrieron 47 de los 48 diputados electos. Hubo un diputado atrasado, así como nosotros tenemos atrasados, igual. ¿Quién era? Vicente Antonio Seoane por Santa Cruz, que se incorporó en esa fecha, pero después de la votación. Él se incorporó el mismo 6 de agosto, pero ya cuando se había producido la votación. Por tanto, estimamos que la votación se ha debido producir en la mañana o máximo hasta mediodía, porque él se incorporó, don Vicente Antonio Seoane, representante de Santa Cruz, se incorporó recién en la tarde del mismo 6 de agosto. Bueno, entonces se procedió a la votación respecto a qué iba a suceder
respecto a las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Argentina. Expresada esta propuesta, seguramente les preguntaba, ¿quién vota por la pertenencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata? Argentina. Y cric, no hubo voto alguno, no hubo apoyo, cero. Con eso, la oligarquía de Charcas se estaba asegurando la independencia, no respecto a España, como dice el documento. Lanzó el león y rompió las cadenas ibéricas. Miren que eso es falso. De quien se independizó el Alto Perú fue de Argentina. Ah, interesante. Sí. Entonces la primera votación fue si pertenecíamos o no a la Argentina, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. No hubo apoyo. La oligarquía de Charcas cumplió con ello uno de sus propósitos. Y luego se preguntó si alguien quería pertenecer al Bajo Perú, al Perú, y hubieron 2 votos. Hubieran habido más, pero es que el conductor de la bancada paceña, José Miguel García Lanza, estaba de presidente del evento, no podía conducir la votación para que exista una votación hacia el Perú, pero hubieron 2 votos disidentes. Podemos ubicar ese dato en el redactor de 1825 y está esta documentación en el archivo de la Biblioteca y Archivo Histórico Nacional de Bolivia en la ciudad de Sucre. Quien quiera investigar, es lo importante ir a estos documentos originales. Van a encontrar, por ejemplo, que la redacción de Chuquisaca, que hoy le llamamos así, no era de esa manera. Se decía Choquechaca, por ejemplo. Yo me llevo ahí con los documentos que están escritos a canuto, una pluma, a tinta, claro, a mano alzada y en algunos momentos con goteo de tinta, irregular, pues como es un documento de esa época. Entonces, el resultado es que de la votación de la sesión de independentista que presidía José Miguel García Lanza determinó lo siguiente en redacción. Pasando a votar sobre si los departamentos del Alto Perú se erigían en Estado soberano e independiente de todas las naciones. Ojo, nótese que se están independizando de todas las naciones, no es de España. Tanto del viejo como del nuevo mundo, claro, dan a entender que también nos hemos independizado de España, pero de hecho estábamos independizándonos, por una parte, en lo administrativo y político de Argentina y en lo vinculante del Perú. Entonces dice, tanto del viejo como nuevo mundo resultó afirmativa en plenitud de votos la independencia. Esto está en la redacción del redactor de 1825. Un diputado por la PAC, Eusebio Gutiérrez, señaló lo siguiente. Proponía que ser parte del Perú. Decía, a ver, pensémosle bien, muchachos. Charcas es una linda ciudad, Sucre es muy bonito y su clima es hermoso, pero nos encontramos como a 1.200 kilómetros de la costa más próxima. El análisis geopolítico pues nos lleva a la determinación que los demás países tienen costa próxima y administración en la costa. ¿Por qué? No es un capricho, sino porque estar en la costa y tener una capital próxima a la costa significa la actividad comercial. Los puertos significan comercio. He ahí que el Perú tiene el Callao. Y ahí que Montevideo está, pues en la costa del Atlántico, y Río de Janeiro lo mismo, Buenos Aires también, en el arroyito, que le llaman semejantes ríos, les llaman el arroyito. Pero están vinculados al Atlántico. Implica, pues, que el único que estaban haciendo bien tierra adentro era Bolivia, el Alto Perú. Entonces, la observación de Eusebio Gutiérrez era proclive a que seamos unificados con el Perú. Además, que expuso que estas provincias no podrían constituir un Estado independiente, no se refiere al Alto Perú, porque carecían de virtudes políticas, verdadero patriotismo, espíritu público y elementos de seguridad. Según el redactor, hubieron entonces posturas contrarias a la independencia del Alto Perú, y más bien optaron por algo lógico, su pertenencia al Perú. Pero claro, solo existieron 2 de los 47 votos, 45 votaron, decíamos, a favor de la independencia, 2 por su vinculación al Perú, y un voto llegó rezagado. En la tarde se incorporó el diputado Vicente Sehuane por Santa Cruz.
Entonces Santa Cruz también estuvo en la independencia. Por si a alguien de Nación Camba se le ocurre decir, no, nunca hemos pertenecido y además desde Lima no ordenaron nada que ver. Era una fractura con, ahora como vemos, de la pertenencia con Buenos Aires, no con Lima. En su fundación, la mayoría de los ex guerrilleros de la independencia fueron excluidos, totalmente excluidos. Juan Azurduy de Padilla, por ejemplo, murió en indigencia, murió habiendo vendido sus pocos enseres que tenía, su espada y otras reliquias, y en vida dio todo su patrimonio, de ella y de su esposo. Murió su esposo en la propia causa independentista. ¿Quién podría decir ya, como Juan Azurduy de Padilla, Padilla murió en defensa de la independencia, y sus hijos también? Quedó sin ninguna pertenencia, su hacienda, sus tierras las perdió, o las vendió, las perdió, le confiscaron, nadie les depuso. Ni siquiera se sabe cuál es el sepulcro de Juan Azurduy de Padilla. Del mismo modo, los demás guerrilleros de la independencia, los hermanos Gregorio y Manuel Victorio García Lanza, el propio José Miguel García Lanza, que si bien participó en la votación, en el primer golpe de Estado se lo mató. Le dieron muerte a José Miguel García Lanza. ¿Quiénes? Los del grupo de Casimiro Olañeta, el 18 de abril de 1828, el primer golpe de Estado, ahí en el cuartel San Francisco. Si ustedes van a la ciudad de Sucre, ubican, hoy se llama el Museo de San Francisco, hace unos 2 meses o 3 ha estado en controversia porque se le quitó el escudo nacional y se quiso poner una cruz andina o algo así. Bueno, ese es el edificio militar y museo que fue el motín, y además en sus afueras está la campana de la independencia, por eso se van a guiar. No sabemos si es la verdadera campana de independencia o es más un hecho para proclamar que desde Sucre la oligarquía quería un Estado independiente. Pero de todos modos fueron excluidos los guerrilleros. ¿Y qué decir de los demás? ¿Qué es del Moto Méndez? ¿Qué es de los demás próceres de la independencia? Todos ellos excluidos. La oligarquía de Charcas se apresuró en borrar incluso todo rasgo de vinculación con el Alto Perú. Y por eso es pues que nos repiten en los textos de aula, en los textos de escuela y de colegio, y cuando preguntamos en la facultad, normalmente nos responden, el primer nombre con que nació la vida independiente Bolivia, la República Bolívar, nos dicen. ¿Y por qué? Eso es intencional. No es que es un error, no, eso es intencional. Lo que pasa es que la oligarquía de Charcas se apresuró en borrar todo rastro de vinculación del Alto Perú con el Perú, incluyendo el nombre. ¿Para qué llamarse Alto Perú? Podía de nomás tener alguna dependencia con el Perú. Mejor cambiarle de nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bolívar. No en un sentido de adulación al libertador, que yo dudo mucho que él haya sido proclive a la adulación. No estaba en esa línea. Sino que ellos querían borrar cualquier rastro de vinculación con el Perú. Y por eso eliminar la palabra de Perú era casi inmediato para ellos. El 11 de agosto de 1825, a los escasos días, a los 6 días podemos ver, de proclamada la independencia, se cambió el denominativo, porque en origen, el nombre original con que nació nuestra patria fue de República del Alto Perú. Pues se cambió a los pocos días, a los 6 días, como República de Bolívar. Luego República Boliviana y por último Bolivia, que somos lo que hoy conocemos. Notarán que el hecho no fue de darle un realce al nombre del libertador, como se hace creer en los libros. No, fue en realidad la jugada maestra de la oligarquía de Charcas para no tener ninguna vinculación siquiera en el nombre con el Perú. Ellos querían ser independientes del Perú, de la Argentina y de todos, y tener su propio juguete nuevo para conducirla a futuro. Y qué mejor que el ejército colombiano les sirva ese propósito. Y al revés, qué mejor que al ejército colombiano les sirva su propósito de dividir al Perú, porque era su enemigo natural, y de hecho se dieron en una guerra hasta 1830. ¿En qué creen que ha perdido la vida? Pues Sucre, justamente en los hechos de guerra que tenían entre Colombia, la Gran Colombia, con el Perú. Justamente fue ese el motivo, y las guerras intestinas, además, que tenían en la propia Colombia, Santander, José de Santander y Padua, me parece que es su nombre, un héroe en Colombia, pero muchos dicen traidor hacia el libertador Bolívar.
Ambos actuaron, sin embargo, de manera simultánea en la batalla de Carabobo, que hace poquito celebró un aniversario hace unos más o menos de una semana. Entonces, en 1825 también se procedió de manera inmediata a la fijación de los símbolos patrios. ¿Y cuáles fueron los símbolos patrios establecidos el 17 de agosto de 1825? A ver, ¿a cuántos días? A los 11 días del nacimiento del Alto Perú ya teníamos nuevo nombre y nuevas banderas. Eran la rojo y verde, la bandera rojo y verde, claro, con una franja más, que era la bandera del ejército guerrillero de los hermanos García Lanza. Los hermanos García Lanza exhibían esa bandera, la rojo y la verde, rojo punzó y verde esmeralda, que nótese que hasta ahora es la bandera del Departamento de La Paz. ¿Y cuál era el problema? Que notarán que La Paz no era muy proclive a las determinaciones de lo que habían hecho la representación en el Congreso de Tucumán, ni siquiera participó. La Paz siempre fue más proclive en lo cultural hacia el Perú, y hasta hoy. A ver, ¿qué pasa si nos vamos al Alto un día jueves o un día domingo? Bueno, ahora ya no podemos por la pandemia o está muy difícil la situación. Y estamos en la feria 16 de julio. Nos vamos a poner nuestro chip en la actualidad. ¿Qué sucede? En la feria 16 de julio escuchamos música peruana. Escuchamos a Yarita Lisset y a otros artistas. Me he memorizado esto de la Yarita Lisset y su música, que sinceramente no me gusta. Pero bueno, está ahí a todo volumen de ellos. Ves la gente, los tolderíos de plástico puestos en la calle, y si te trasladas hacia el lado peruano, al de Puno, ¿y qué encuentras ahí? Que en el lado peruano están escuchando a los Carcas, sí, y están también, y también a su Yarita Lisset, ¿no? Y están escuchando los Carcas, igual los tolderíos, la misma gente muy parecida. La comida que ves en uno y otro lado es muy similar. Culturalmente, pues sí había una imbricancia entre el Alto Perú, inclusive entre las provincias sureñas. Eso llevó a que posteriormente el mariscal Andrés Santa Cruz se percate de ello y tenga un ansia de unificación de Perú unificado, que era la Confederación Perú-Boliviana. E incluso el presidente Gamarra de los peruanos tuvo la misma intención al pretender anexarse a Bolivia. Él nunca le llamaba Bolivia, le llamaba el Alto Perú. Para él siempre era una provincia rebelde. Entonces, ambas visiones pretendían la unificación de Bolivia y de Perú, porque es evidente que tienen pues implicancia cultural, no hay mucha diferencia hasta el presente, y en ambos lugares escuchas más o menos la misma música, ves la misma cultura, te tienes que cuidar los bolsillos en ambos lugares. Bueno, pero estamos todavía en la independencia. Se optó entonces por la bandera de las guerrillas de La Paz, no importa cualquiera venga, porque de hecho la bandera chuquisaqueña, si ustedes notan, es de color blanco y rojo, y lo mismo sucede con los signos de Potosí, blanco y rojo, y no podían ser blanco y rojo porque blanco y rojo también es del color del Perú. Por eso optaron por tener la bandera de los guerrilleros de La Paz. Tiene toda su intencionalidad, estimados amigos. Ya para 1825, miren cuál es el contrasentido del decreto. Decían que no hay autoridad en Argentina con quien entenderse. ¿Recuerdan? Eso expresamente señala el decreto de 9 de febrero de 1825. Sin embargo, ni bien es proclamada la independencia en 1825, ¿a quién le consultan primero? Al gobierno argentino. Se les emite una nota al gobierno argentino indicándole que el Alto Perú había proclamado su independencia. Alto. Rebobinemos. ¿Acaso es que no existía gobierno en Argentina, como dice el decreto? ¿Y cómo es que luego le mandamos a un documento a un gobierno que no existía? He ahí otra de las pruebas, cómo se demuestra que el grupo de la oligarquía de Charcas quería un Estado independiente para controlarlo y que sea a su servicio. El 18 de mayo de 1826 también se les remite al Perú el entendido de que Bolivia había proclamado su independencia. Perú acepta, dice muy bien, si quieren ser irse, pues váyanse, nos pagan los costos de guerra, nada más.
Posteriormente, incluso poblaciones de lo que fue el Perú, como Tacna y Arica, que nunca fueron bolivianas. Y hay un error gigante en Bolivia en pensar que Arica es de Bolivia o fue en algún momento de Bolivia. No, nunca. Tacna y Arica, que era el puerto natural de salida ya desde antes, desde la colonia, pidieron en 1828, 1830, pidieron esa población ser parte de Bolivia. Pidieron. También en 1826, otra provincia del norte argentino, que igual sentía pues muy abandonada, pidió ser parte de Bolivia y lo logró. Tarija no fue fundadora de Bolivia. Tarija se incorporó por voluntad propia a Bolivia. Hasta ahora le preguntan los argentinos por qué lo han hecho. Pero bueno, en 1826 se incorporaron al Alto Perú los tarijeños. En 1828 pretendieron hacer lo mismo los habitantes de Tacna y Arica. Y el gobierno peruano rechazó ese pedido. ¿Y quién creen que era el presidente peruano que rechazó ese pedido? ¿Alguien tiene alguna idea de quién fue el presidente peruano que rechazó que Tacna y Arica en Bolivia en 1828? El tren en 1828, ¿quién es el presidente peruano? ¿Alguien sabe, estimados estudiantes? Gamarra. Hola. Bueno, Gamarra fue en 1830. Sí, rechazó. Pero en 1928, ¿quién habrá sido? Bien. Para eso estamos los profesores. Fue Andrés Santa Cruz, presidente del Perú, porque fue presidente del Perú, rechazó que Tacna y Arica pertenezcan a Bolivia. Lastimosamente fue así. Sin embargo, entre 1828 y 1841, Bolivia y Perú fueron parte de experimentos de unificación en 3 versiones diferentes. Todas ellas fracasaron. Primero, la anexión por el Perú, Gamarra en 1828. Recordemos que Gamarra no se conocía a Bolivia como independiente. Para él siempre el Alto Perú, la provincia rebelde. Entonces, intentó en 1828, no lo logró en el primer golpe de Estado que fue confabulado por Urdaneta y el ejército peruano. ¿Para qué? Un ejército saca a otro ejército para expulsar al ejército colombiano. Ya habían servido a sus intereses, ya habían sido suficientemente servida a la oligarquía de Charcas, ¿y para qué tener el ejército colombiano? Fuera los colombianos, fuera Sucre. Le llamaban el Carajillo de Sucre en los periódicos de Olañeta, el Telégrafo se llamaba, y el Cóndor también. 2 periódicos tenía Casimiro Olañeta. En Sucre, en la ciudad Sucre, le expulsaron al mariscal Sucre. Hasta la actualidad pueden exhibir, si van a la Casa de la Libertad, en plena Plaza 25 de Mayo, en la capital, se encuentra en el museo, exhibiéndose el uniforme del mariscal Sucre, que está ensangrentado, aún con las manchas de sangre, porque habían tratado de victimarle. El que lo victimaron fue a su leal defensor, José Miguel García Lanza. Ofrendó su vida, salvando así la vida del mariscal Sucre. Un hombre demasiado leal con sus convicciones, José Miguel García Lanza. Y la pregunta es, ¿y quién se acuerda de los García Lanza? ¿Hay algún departamento, algún museo? ¿Hay algún museo los Lanza? Ellos han hecho mucho para la independencia. Es más, tenemos que estar arañando la historia para transmitirles a ustedes la existencia de estos personajes. Los Gregorio, Manuel Victorio y por último José Miguel, que en 1828 perdió la vida en defensa de Sucre y en defensa de la República Boliviana. Posteriormente, el segundo intento de unificación del Perú y Bolivia fue la versión boliviana por la cual Bolivia, en su época de gloria militar, se anexó al Perú en 1836 a 1839, la Confederación Perú-Boliviana. E incluso después de la derrota del mariscal Santa Cruz, el general Gamarra, el general peruano, tiene grado también de mariscal, el mariscal Gamarra invadió nuevamente a Bolivia, pero esta vez fue derrotado y de manera irremediable por el, ¿se acuerdan? El mozalbete que firmó el Acta de Independencia en 1825. Bueno, 16 años después ya no era tan mozalbete, ya era un hombre maduro y tenía el grado de coronel, José Vallivian. Entonces derrotó al ejército peruano en la batalla de Ingavi y con ello selló la independencia definitiva de
el Alto Perú, hoy Bolivia. Ahora, como habíamos visto, hemos analizado el decreto de 9 de febrero y el acta de independencia, los motivos por los cuales se celebraron y el documento en sí, la votación que tuvo a cargo y los hechos históricos que son necesarios tener aclarados a estas alturas de nuestra formación profesional, para no incurrir en las viejas consignas de error que nos dicen. Bolivia fue con el primer nombre de República Bolívar, sin saber que ellos estén cubriendo algunos datos, que nos independizamos de España, lo cual es falso, y hemos visto de quién nos habíamos independizado. Que nació un nuevo Estado por el ansia independentista, falso. Los independentistas, los guerrilleros quedaron excluidos. Y entonces, ¿quién se hizo cargo del nuevo Estado? La oligarquía de Charcas. Son los que, vamos a parangonar hoy. No por el hecho que ha sucedido el sábado, yo vivo cerca de Miraflores y escuchaba la bullota ahí en la avenida Butch. Yo vivo en San Antonio, pero es fácil el eco que nos llega acá, a la casa mía. El eco que llega desde y por la bulla, ¿no? Se disfrazan. Hoy se disfrazan de indígenas y en ese entonces se disfrazaban de independentistas. Camilo Lañeta, sí, los hombres de la independencia del Alto Perú, pues eran realistas y el único propósito que querían era beneficiarse de un nuevo Estado. Eso querían. Entonces, el momento constitutivo, tanto del decreto de 9 de febrero como el acta de independencia, demuestran que los intereses de la oligarquía de Charcas marcaron él. Ahora, ¿qué sucede? Posteriormente, ya en la consolidación del Estado. Kelsen, recuerdan, el viejo Kelsen, señala que no puede haber Estado sin Constitución y al revés, no puede existir Constitución sin Estado. Pero analicemos el hecho. Bolivia, como Alto Perú, nace a la vida independiente el 6 de agosto de 1825. Sin embargo, la primera constitución formal que tiene Bolivia data del 19 de noviembre de 1826. El 6 sancionada y el 19 promulgada. Estamos hablando de noviembre de 1826. ¿Cómo es posible que pueda existir un Estado sin Constitución? Y de hecho existen Estados sin Constitución expresa. Uno de ellos es nada menos que Inglaterra, en el viejo constitucionalismo liberal clásico que hemos visto. Inglaterra tiene normas de contenido constitucional, pero no tiene una constitución organizada, una constitución codificada. No tiene leyes de contenido constitucional. ¿Y a qué quiero llegar? Además, que la Constitución no necesariamente significa la otorgación de derechos. La Constitución suele también nacer como Constitución meramente organizacional. Es el caso del constitucionalismo liberal clásico en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Recuerdan? Que su Constitución data del 17 de septiembre de 1787, pero tiene una estructura netamente organizacional. No establece derechos y garantías. Los derechos y garantías se los establece con las 10 primeras enmiendas que también se le conoce en el sistema norteamericano, le dan el mismo nombre, Bill de Derechos del constitucionalismo británico o la Carta de Derechos. En mucha literatura van a encontrar con esos dos denominativos, son lo mismo, se refieren a las 10 primeras enmiendas de la Constitución norteamericana. Entonces, ¿qué tenemos? Que no necesariamente los estados necesitan una constitución que se llame constitución, como Gran Bretaña. Segundo, que los estados pueden tener una constitución meramente orgánica, pero sin derechos y garantías. Y en el caso de Bolivia, se notará que la constitución, habiendo nacido el Alto Perú el 6 de agosto, pues un año y 2 o 3 meses después recién se aprueba una primera constitución. ¿Qué pasó? No existía Bolivia, porque si Kelsen nos indica que no puede haber estado sin constitución, entonces quedaríamos en el caso extraordinario de que aquí está la prueba que Kelsen se equivocó. Pues no se equivocó, porque existió una constitución fáctica, repito, fue una constitución fáctica y fue la ley de 13 de agosto de 1825.
La Asamblea Deliberante prosiguió sus labores más allá de la aprobación de la independencia del Alto Perú, e incluso se disolvió ante la convocatoria de un Congreso Constituyente, que recién se instaló el 26 de noviembre de 1825. Nótese que estuvo trabajando la Asamblea Deliberante más allá de agosto, septiembre, octubre y noviembre, 3 meses después, casi 4 meses de haber proclamado la independencia del Alto Perú. Continuaba funcionando la Asamblea Deliberante, que ya iba a deliberar si había cumplido su propósito. El único propósito que mandó el libertador, más bien el mariscal Sucre, fue que deliberase de sus destinos y punto. De ello se percató el libertador Bolívar y dijo, muy bien, ahora vamos a tener un Congreso Constituyente, que lo convocó el 26 de noviembre de 1825. Bolívar se encargó de convocar al Congreso Constituyente y además prometió remitir un proyecto de constitución para que sea deliberado en este Congreso Constituyente. Y nuevamente quienes acapararon las bancas de la Asamblea Constituyente, más bien del Congreso Constituyente de 1825, quienes acapararon estas bancas fueron los realistas o exrealistas y ahora padres fundadores del Alto Perú. A propósito, hoy vamos a analizar la sentencia 84-2017 porque ya se conoce, y la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a si la reelección es un derecho o no, la reelección indefinida es un derecho humano o no. Que ya lo habíamos dicho en clases, el 2017 lo hemos pregonado, nos han dicho que somos piritas y todo, pero bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio nomás razón a lo que es lógico. La reelección indefinida no es un derecho humano, pero he estudiado para la presentación de hoy, obviamente, la sentencia constitucional número 84-2017 de 28 de noviembre de 2017. Y tengo algunas cuestiones que vayan a decir. Los que quieren pueden hacernos seguimiento, por favor. Vamos a estar a las 11 de la mañana. Es una invitación, además de Radio Universitaria, que es la que normalmente participo. Es hoy a las 11 de la mañana en Radio Universitaria. Andrés, es de nuestra Casa Superior de Estudios. Por favor, los que quieran hacer seguimiento del tema, no es obligatorio, pueden estar conectados a esa hora en esa emisora que corresponde a nuestra Casa Superior de Estudios. He hecho ese comercial, discúlpeme por favor, pero también quisiera que ustedes estén haciendo el seguimiento, porque yo les dije a los jóvenes estudiantes de ese momento, y asistían más o menos a clases como hoy. Hoy tengo en aula como 59 estudiantes, y más o menos lo mismo tenía en ese entonces. Mi horario era de 12 a 1. Pasábamos en el aula 103 ahí abajo, casi en los sótanos, y el aula es relativamente pequeña, no tiene una capacidad más de 80 plazas, y asistían unos 50, ese día asistieron 52, me acuerdo perfectamente, analizábamos el hecho. Y me decían, usted nos ha enseñado esto, y usted nos dice que es una decisión política, pero aquí era la pregunta. Es imposible que vayan a dejar sin efecto el 168, me decían. Y les dije, ¿por qué no? No, pues es que, ya una cosa es lo que usted dice, que será política, sus teorías que tiene. Pero no, pues no van a dejar sin efecto, doctor, no van a dejar sin efecto el 168 de la Constitución, no tiene facultades el tribunal. Se acuerden que para entonces ya estábamos en octubre de gestión, ya habían pasado la parte organizacional, de derecho constitucional organizacional, por eso ya tenían dominio, ¿no? Me decían, imposible, ya muchachos, si Víctor Hugo Chávez, profesor, pierde, voy a invitar Pollos Copacabana a todo el curso. Si el fallo era que se iba a respetar el 168 y que no se iba a declarar que es un derecho humano. Pero si se declara que es un derecho humano y se deja sin efecto el 168 de la Constitución, que limita la reelección a una sola, y que si dicen además que es un derecho humano, yo voy a recibir apuestas hoy. ¿Quiénes quieren? 26 han levantado la mano. Me acuerdo bien de eso. Muy bien, muchachos. Y entre ellos estaba uno de los que fue auxiliar de docencia, Ramiro Paredes. No, decía, no, esta vez sí que se ha deschavetado usted. ¿No? ¿Qué está haciendo? Que se ha tomado mucha Coca-Cola. Yo antes he tomado bastante ese refresco. Cuando salió el fallo, no les he dicho absolutamente nada, pero teníamos todavía unos 2 exámenes. Era en noviembre. Teníamos todavía el examen final y el segundo turno. Así que les dije al final del examen, a mi estilo recién al final, les dije, muchachotes, quienes han apostado,
Y ahí, ya, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Son 26 y ustedes traen el pollo que consideren, pero no traigan para mí, yo no voy a poder consumir 26 pollos, imagínense, porque fueron 26. Traigan y vamos a compartir entre todos, y así que hemos compartido los 52 que estábamos en el curso, a poquito, a muchito, a lo que sea, pero hemos compartido y quedó en la conciencia, en la mente de los estudiantes de ese momento. Caramba, realmente tenías razón. La Constitución es una decisión política y las sentencias constitucionales también son decisiones políticas. Bueno, ahora sí nos pone un reparo lo que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva. Pero no venderé ese charque todavía, sino se me va a ir toda la clase. Estamos en el decreto, más bien en la ley del 13 de agosto de 1825. Decíamos que no puede haber un Estado sin Constitución y que se ha convocado a un Congreso Constituyente, pero aún estábamos en la Asamblea Deliberante el 13 de agosto. ¿Qué hacer si existía o no Constitución? Estamos todavía el 13 de agosto de 1825. Como la Asamblea Deliberante prosiguió en sus deliberaciones, en sus sesiones, entonces, y acudiendo al viejo Kelsen, como habíamos mencionado, no puede haber una constitución sin un Estado y un Estado sin constitución. Encontramos que existe un debate de corrientes, una corriente positivista y una corriente normativista, o normativa y una corriente fáctica, y en este caso confluyen ambas. Y quiero explicar, ¿en qué confluyen ambas corrientes? En el hecho de que la ley del 13 de agosto de 1825, en el sentido kelseniano, Kelsen, que indica que el Estado es igual al derecho, pues la ley del 13 de agosto cumple el hecho de ser una constitución. Sí, cumple con los requisitos. ¿Por qué? Porque organiza al Estado, le otorga el sistema democrático republicano y establece la separación de los poderes. Es una constitución fáctica organizacional. Evidentemente no establece derechos y garantías, pero la Constitución norteamericana tampoco establece derechos y garantías. Entonces cumple un primer requisito desde la óptica kelseniana, pero también desde la corriente fáctica. Porque acudiendo a la corriente fáctica, a su representante, Carl Schmitt, el alemán, vamos a sostener que es una decisión de la voluntad política, y en ese caso el Estado soberano, el Estado del Alto Perú, se dota de su independencia, pero además de un texto normativo que sin llamarse Constitución, cumple con los requisitos de ser una norma de contenido constitucional. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Ambas citas teóricas, tanto de Kelsen como la de Carl Schmitt, confluyen en que habiendo nacido a la vida independiente el 6 de agosto de 1825, no se tuvo que esperar hasta el 19 de noviembre de 1826 para tener una constitución, porque ya se tenía un texto normativo aprobado para que se organice y se pueda de esa manera conducir el nuevo Estado. ¿Y cuál fue? Fue la ley del 13 de agosto de 1825, aquí vamos a quedar, por favor, jóvenes estudiantes, que refiere lo siguiente en sus 3 artículos. Artículo 1. El Estado del Alto Perú, fíjese que esta ley es el del 13 de agosto, que 2 días antes ya la habían cambiado a República Bolívar, seguramente la redacción es anterior. Aún se le llamaba el Alto Perú. 2 días antes se le cambió, pero se sigue llamando Alto Perú. El Estado del Alto Perú se declara en su forma de gobierno representativo y republicano. Para quienes odian la actual República de Bolivia y dicen, no existe aquello, es un resabio liberal, republicano, colonial, ahí les va el texto de la ley, el artículo 1 de la ley del 13 de agosto de 1825. Se declara en su forma de gobierno y representativo republicana. Y se repite hoy en el artículo 11 de la actual Constitución. Artículo 2. No he tenido error ortográfico, sino que copiado esa era la forma de copiar la palabra general con J.
y expedirá también con S, no con X. He copiado como está el texto literal, es el lenguaje que se utilizaba en ese entonces, estimados estudiantes. No es que yo haya incluido un error ortográfico. Me marca el corrector que estoy con error, pero ese es un error atribuible al texto original. Yo he transcrito tal y como está el texto original. Artículo 2. Este gobierno, se refiere al gobierno republicano, es concentrado, general y uno para toda la república y sus departamentos. Por tanto, está marcando que la forma de organización administrativa va a ser un sistema unitario o centralista. Y lo fue hasta el 2009. El centralismo se mantuvo hasta el 2009, en que se aprueba el régimen de descentralización a través de las autonomías. Esa es la verdadera novedad de la Constitución del 2009, no el tema indígena, originario y campesino, no, sino el sistema de administración desconcentrado por autonomías. Pero en ese momento, estamos en 1825, era un sistema unitario y general, como ellos le llaman, vale decir, al centralismo. Y el artículo 3 dice, el poder, ¿no? Se expedirá, dicen, no está con X, he copiado como está, por los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judiciario, no era judicial. Bueno, establece la triada de los 3 poderes de Montesquieu, legislativo, ejecutivo, judicial, de Thomas Hobbes y de John Locke, incluso de antes, de Aristóteles. Los 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Es lo mismo que la Constitución norteamericana hace, establece la existencia de 3 poderes públicos, y aquí también de 3 poderes públicos, aunque le llame judiciario o judicial. Y además establece que ellos son separados y divididos entre sí, tal como está la redacción de nuestro artículo 12 de la actual Constitución. Vamos a proseguir mañana, aquí quedamos, estimados jóvenes. Tengan ustedes muy buena jornada, muy buenos días, nos reencontramos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Buen día, buen día. Doctor. Ya se fue. Cami, ¿ya has puesto video? ¿Ya has puesto?